Renuncia de derechos. No soy dueño de One Punch Man, tampoco de las imágenes, o vídeos empleados. Créditos a sus respectivos creadores. Los links originales de los vídeos estarán en la descripción. Recuerden apoyar los vídeos, dándoles un me gusta, y suscribiéndose al canal. Esto me ayuda a saber si mi contenido les gusta, o por el contrario les disgusta. Ahora sin más que decir, dentro vídeo. Menudo día más cansado. Después de esto, iré a comer algo con Genos. El héroe pensaba internamente, quejándose de este día tan pesado que había tenido. Si recapitulaba, este sí que había sido un día muy extraño, y eso que para él, lo raro se volvió normalidad. Primero los monstruos y héroes comenzaron una tonta guerra que destruyó su casa, después un niño le pidió que no lastimara, y que salvara a alguien que llamaba, Señor. Él mismo logró notar que era un humano monstrificado, pero que aún poseía conciencia suficiente para entablar una conversación, así que intentó convencerlo con palabras. El monstruo, no solo no lo escuchó, sino que escaló lo suficiente para ser una amenaza de nivel Dios. Genos intentó anteponerse ante la amenaza, con la esperanza de que no avanzará lo suficiente y matará a los demás héroes y civiles. Sin embargo, el monstruo acabó con Genos a sangre fría, algo que enfureció al héroe. Pelearon entre planetas, saltando en todo el sistema solar, hasta terminar la pelea donde comenzó, en la Tierra. Casi como el final de una poesía o una sátira. El héroe nunca asesinó al monstruo, él mismo admitía que no tenía lo que se necesitaba para ser llamado, un héroe. Pero, no iba a asesinar a alguien que aún pensaba como humano. El monstruo lloró estrellas al notar que su radiación había asesinado a toda la humanidad, incluyendo a su mentor y al niño que él mismo juró mostrarle cómo ganaría. Al final del día, el monstruo resultó ser solo, un humano roto. El puño de Dios, no solo perdió de manera humillante contra el puño que se volvió contra Dios, sino que también resultó ser solo otra marioneta de Dios. El monstruo mientras lloraba a estrellas lo recordaba, esa profecía. Si quieres ser el hombre más fuerte, debes vencer al puño que se volvió contra Dios. Él pensó que él mismo era ese puño, aquel que aunque poseía poder de Dios, era independiente de este. El héroe le demostró lo contrario. Él solo fue una marioneta más, y fue el héroe, el puño que se volvió contra Dios, justo en el momento que se enfrentó al monstruo. Allí, justo en ese instante, el monstruo entendió que esa profecía solo lloraba lamentos. Poco a poco, la coraza del miedo cósmico se desgarró, dejando ver al humano que bajo ella se escondía. El monstruo, decidido a que su triste historia se arreglara, le reveló al héroe un secreto. Le ayudó a canalizar la energía usando el propio poder que Dios le había otorgado. El héroe imaginó un universo en su interior, él mismo se hizo uno al compás del gran universo en todo su esplendor. El héroe había logrado retroceder en el tiempo. A Dios esto no le había gustado, y como castigo, el monstruo se estaba volviendo una estatua de sal. Así como en la Biblia, la esposa de Lot, se convirtió en una estatua de sal. Al desobedecer la orden divina de no mirar atrás, mientras huían de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero ahora no era tiempo para sentimentalismos. El héroe vio al monstruo a través de su viaje, y pensando en lo que el mismo monstruo le había dicho, llegó a una conclusión. Para acabar con la historia de desgracias del humano roto que se hacía llamar monstruo, tan solo debía acabar la pelea, de un solo golpe. Mientras el cuerpo destrozado por el golpe del monstruo, caía al suelo. El héroe fue condenado con marcador a su favor, un marcador que decía claramente, que el héroe le había ganado la primera batalla a Dios. Cuando el héroe pensaba que todo había terminado, fue cuando escuchó las voces angustiadas de los demás héroes. El héroe vio como desde el rostro del monstruo, se liberaba toda la energía cósmica que Dios le había otorgado. Fue como una explosión, cubrió con una luz blanca como la nieve a todos. Cuando el héroe pudo abrir los ojos de nuevo,
Se vio a sí mismo en un lugar diferente. Era quizás, una sala de cine. Aunque esta tenía algo diferente. Se sentía fúnebre, abandonada, sola. Si miraba las filas de los asientos, no podía ver el final. Las sombras los cubrían, dando la sensación de que no tuvieran un final. El héroe sentía un escalofrío recorriendo todo su cuerpo, desde la punta de sus dedos, por toda su columna hasta terminar en su cabeza. Él había olvidado hace mucho tiempo esta sensación, la emoción de lo desconocido, cuando tu cuerpo está alerta ante alguna nueva amenaza. El héroe volteaba a todos lados, no buscaba algo en específico. Solo necesitaba saber si se encontraba realmente solo. Fue allí cuando lo vio, había un hombre, muy alto en los asientos. El héroe se tomó un momento para mirar al sujeto de forma detenida. Parecía una especie de samurái, como aquel héroe, él recordaba que se llamaba, Atomic Samurai. El héroe vio que el hombre tenía una katana en el asiento de su derecha, por lo que intuyó que era diestro. Algo que le llamaba la atención era la simplicidad de la ropa del sujeto. Tenía un cabello largo y desordenado, aunque estaba atado en una coleta. Su rostro anguloso y marcado destaca por una mirada intensa y penetrante, mientras que su cuerpo musculoso y cubierto de cicatrices visibles incluso por debajo del kimono, le dieron al héroe una simple idea, de que se encontraba ante un guerrero. Tenía una ropa tradicional japonesa, sencilla y desgastada, como kimonos y hakamas en tonos oscuros, que subrayan la sospecha anterior del héroe. El hombre misterioso se puso de pie, y bajó las escaleras de los asientos hasta llegar frente. ¿Entonces? Tu nombre es Saitama, ¿cierto? Te conozco, amigo. No recuerdo haberte visto antes. No, no me has visto antes. Déjame me presento como se debe, mi nombre es. Pero puedes llamarme simplemente Ender. La verdad es que no entendí lo primero que dijiste, pero está bien, me sirve con Ender. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué hago en esta sala de cine? ¿Dónde están los demás héroes y el monstruo? Luego de que derrotaras al monstruo, la onda de energía cósmica que liberó cegó a todo el mundo presente en la escena. Fue allí cuando me di la libertad de traerte aquí, Saitama. Pero, ¿para qué? Pudiste haberme hablado allí mismo, o haber ido a mi casa si necesitabas algo. Lo que pasa, Saitama, es que lo que necesito yo, es tanto a ti, como a los demás héroes. ¿Eh? Explícate, ¿acaso eres otro villano? ¿O solo eres un admirador loco? Dime, Saitama, ¿sabes qué es el multiverso? ¿Multiverso? Creo haber escuchado algo de eso hablando con Kim sobre uno de sus mangas. Verás, Saitama. El multiverso es una teoría que propone la existencia de múltiples universos, incluidos el nuestro, que forman parte de una realidad más grande. Estos universos paralelos podrían tener distintas leyes físicas, características y formas de vida, o ser versiones alternativas del nuestro. La idea surge de diversas teorías científicas, como la mecánica cuántica, la cosmología inflacionaria y las teorías de cuerdas, y plantea que cada universo puede ser independiente y coexistir sin interacción directa, ofreciendo una visión ampliada y fascinante sobre la naturaleza de la realidad. ¿Me comprendes, Saitama? La verdad me perdí desde el inicio, ¿podrías resumirlo un poco? Veamos, te lo pondré algo más fácil. Imagina que en lugar de que el monstruo te hubiera ayudado a volver en el tiempo, él moría antes de enseñarte su técnica. Por lo cual, te hubieras quedado en un planeta muerto, siendo el único humano en todo el vasto universo. Qué aterrador y solitario suena eso. Pues, de hecho, Saitama. Eso ya ocurrió, y varias cosas como esas también. El multiverso se basa en variaciones que ocurren dentro de nuestro universo. Aunque, también existen universos completamente diferentes al que tú conoces, ¿no te parece increíble? Llega a tu punto, no me gusta andarme con rodeos. Sé directo y dime a qué quieres llegar, además también respóndeme algo. No eres humano, ¿cierto? Puedo verlo en tus ojos. Lo que quiero, Saitama, es mostrarte a ti, y a tus amigos el multiverso.
Quiero ver sus reacciones a este vasto océano de posibilidades ante ustedes, ver cómo sus ideales chocan repetidamente, dejando atrás lo que eran mientras más observan todo lo que les muestro. En pocas palabras, Saitama, busco el entretenimiento. Te comprendo, yo también me aburro mucho. No sé si creerte del todo, he conocido a personas muy fuertes y con poderes raros últimamente. Pero, aún no has respondido a mi segunda pregunta. En cuanto a eso, veamos. Es cierto que no se me podría considerar humano, aunque así lo parezca. No sabría cómo describirme a mí mismo, con esta clase de capacidades que poseo, muchos me llamarían, un dios o una entidad. Sin embargo, me encuentro muy lejos de eso. Soy simplemente un anfitrión, por llamarme de alguna manera, y esta es mi sala de cine. ¿Estás contento con eso, Saitama? Bueno, no es exactamente lo que esperaba, pero es mejor que nada. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Ves aquella puerta tras bambalinas? Si entras allí podrás ver a tus compañeros. La diferencia es que ellos vienen de antes de la guerra contra los monstruos. Necesito que les expliques un poco lo que haremos, o al menos haz el intento. Yo. Bueno, lo intentaré. Por cierto, antes de que te vayas, déjame hacerte Saitama observó cómo el hombre caminó hacia el asiento donde anteriormente se encontraba. Y después regresó con un traje idéntico al suyo. Saitama recordó que no tenía ropa puesta, así que aceptó y agradeció con gusto el gesto de amabilidad del hombre. Cuando el héroe cruzó la puerta, un nuevo hombre salió desde las sombras que cubrían la gran mayoría de la sala de cine. Vestía un elegante kimono negro de diseño tradicional, complementado con un chaleco sin mangas oscuro que añade un toque moderno y distintivo. Además de un kimono que se ajusta a su cintura con un obi de color púrpura, creando un contraste sutil pero llamativo con el negro predominante de su atuendo. En cuanto al calzado, lleva sandalias tradicionales japonesas, conocidas como "three", acompañadas de calcetas tabi blancas, manteniendo un estilo clásico. Poseía un cabello largo, como uno de sus rasgos más característicos, recogido en una coleta alta perfectamente atada, mientras que algunos mechones sueltos caen alrededor de su rostro, aportándole un aire sofisticado y carismático. Ender ni siquiera volteó a ver al sujeto. Levantó su mano y habló con tranquilidad, demasiada tranquilidad para la situación actual. Ender. Hola, Morse. ¿Lo tienes? Morse. Por supuesto, maestro. Morse sacó de la manga de su kimono el núcleo de Genos. Cuando Saitama estaba cegado aún por el resplandor de energía cósmica, Morse aprovechó para poder robarlo de su mano. Y debido a que Ender distrajo a Saitama con una charla, se olvidó completamente del núcleo que resguardaba. Morse le lanzó el núcleo a Ender. Este observó el núcleo por unos instantes, antes de guardarlo en su kimono. Morse. ¿Y para qué necesitaba el núcleo del Kyborg, maestro? Ender. Si Saitama le entregará este núcleo a Genos, entonces él podrá ver toda la pelea que Saitama tuvo con Garou, y eso sería contrabeneficioso para mí. Morse. Hablando de Saitama, ¿usted cree que ya haya hablado con los demás héroes? La verdad, es que esa habitación se escucha muy silenciosa. Ender. Vamos a entrar, y escúchame atentamente. Ninguno de esos héroes, a excepción de King, Silverfang y Genos, se van a fiar de lo que diga Saitama. Tú solo sígueme la corriente en todo lo que haga. Morse miró algo extrañado a su maestro, pero sin protestar lo siguió. Caminaron lentamente hacia la puerta, apenas Morse y su maestro dieron unos pasos dentro de la habitación. Ya tenían un total de 3 katanas apuntando a sus cuellos, un bate de metal cerca de la cabeza de Ender, y varios hombres rodeándoles. Todo esto mientras una chica usaba su telequinesis para apuntarles desde lo alto con todos los objetos que la habitación tenía para ofrecerle. Un hombre vestido con un traje futurista y gafas que le cubrían por completo los ojos caminó hacia Morse y su maestro. Morse mismo vio que detrás de todo este espectáculo, se encontraban 5 personas que no intervenían. Esas personas eran Saitama, Genos, King, Silverfang, y para su sorpresa, Fubuki. Todos los héroes comenzaron a hacer preguntas, liderados por el hombre del traje futurista. La chica que usaba sus poderes psíquicos era la más agresiva de todos.
En cierto momento, un ninja de cabellos dorados y largos acercó demasiado su katana al cuello de Ender. En apenas un parpadeo, la espada del ninja se partió en dos, cortesía de Morse. Cuando todos los héroes se preparaban para devolver la muestra de agresividad, Morse comenzó lentamente a cambiar, deformándose de manera morbosa y grotesca, dejando atrás su apariencia humana, y adoptando un aspecto más parecido al de un reptil. A la mayoría de los héroes les dio asco, e incluso repulsión, a excepción del hombre del traje futurista, y a un sujeto de piel muy pálida. Ender, que había permanecido quieto en su lugar, dejó escapar un suspiro. Sonaba cansado, casi como resignándose a la situación. Su mano se posó lentamente sobre el mango de su katana. Luego abrió un poco su postura, era una posición vaga, casi como invitando a que lo atacaran. El hombre del traje futurista se quedó quieto, su cuerpo se volvió tenso de golpe. Él había estado luchando por años contra Dios, y su cuerpo jamás se había puesto en guardia naturalmente ante nada. Pero este hombre, parecía algo más, ¿un demonio? No, ni siquiera eso. Todos los héroes veían el aire alrededor de Ender deformarse lentamente, mostrando ahora la imagen de un ser monstruoso detrás suyo. Todo daba la sensación de que estaban a punto de lanzarse los unos contra otros, a pesar de la diferencia numérica, los héroes mismos se sentían en desventaja. Cuando se escuchó el sonido de la hoja de la katana de Ender salir lentamente de su suba. Antes de que comenzara una batalla real, un sonido sordo llenó toda la habitación. Los héroes conocían ese sonido, era el sonido de batalla del héroe King. Un sonido que indicaba que estaba a punto de pelear, y nadie ha vuelto a ver jamás a los tontos que lo enfrentan. Para sorpresa de todos, incluido Morse. Ender soltó su katana, y levantó las manos en señal de rendición. Morse no entendía lo que hacía su maestro, hasta que recordó lo que le dijo antes de entrar a la habitación. Morse volvió a cambiar su apariencia, dejando al borde de casi vomitar a varios héroes. Los héroes miraron a Ender y Morse y viceversa. Ender: me disculpo por mi actitud tan hostil, pero ustedes tampoco fueron muy amables. No me gustaría pelear contra ustedes, en especial cuando la sed de sangre de ese hombre rubio suena como tambores de guerra. Blast: te ofrezco una disculpa, lo cierto es que no sabíamos si serían amigables. Tatsumaki: ¿eh? La cosa no es que sean amigables o no. Según ese calvo, ellos nos trajeron aquí, lo que significa que pueden hacer mucho más que eso. Zombieman: además, si ellos nos trajeron, pueden sacarnos también. Silverfang: yo propongo que escuchemos su propuesta, ¿no les causa intriga a lo que Saitama nos dijo a todos? Flash y Flash: ¿sobre el multiverso? Anciano, por favor, eso es solo ciencia ficción. Blast: bueno, realmente no es una idea descabellada del todo. Fubuki: con que el gran héroe no se encuentra escéptico. Eso sí que es una sorpresa. Metal Bat: entonces, ¿qué hacemos? La verdad es que hoy tengo un picnic con mi hermanita y no puedo llegar tarde. Ender: no se preocupen por eso, en este lugar el tiempo es relativo. Después de salir de este lugar, en su mundo no habrán pasado más de 3 segundos. Sonic: entonces, ¿estás diciendo que puedes manipular el tiempo? ¿Qué bobadas son esas? Blast: discúlpenos un instante, caballeros. Blast se llevó a todos al otro lado de la habitación, incluyendo a Sonic. Una vez se aseguró de que Ender y Morse estuvieran a una buena distancia, comenzó a susurrarle algo a los héroes. Blast: tenemos un gran problema aquí. Con mis portales normalmente podría sacarnos a todos de aquí instantáneamente, pero no funcionan, ni siquiera puedo crear un portal del tamaño de mi puño. Genos: ahora que lo mencionas, usualmente cuando apunto con mis cañones, estos se calientan al estar a punto de disparar. Pero cuando le apunte a esos tipos, lo cierto es que no noté un cambio de temperatura en mis brazos. Metal Bat: ¿alguien más aquí siente que ha perdido fuerza o poderes? Tank Top: la mayoría de nosotros nos basamos en nuestra fuerza física, no podríamos descubrirlo. Darkseid: de hecho, no es así del todo.
Usualmente siento la presión de mis grandes y relucientes músculos, pero ahora los siento ligeros, casi débiles. Chill Emperor. Ninguno de mis equipos de emergencias funciona tampoco. Un momento, Tatsumaki, Fubuki, usen sus poderes psíquicos y traten de levantar a alguien aquí. Tatsumaki arqueó una ceja ante la demanda de Chill Emperor. Ella realmente no creía que hubiera nada raro con sus poderes, ya que de hecho pudo levantar cosas con sus poderes psíquicos con anterioridad. No obstante, al ver a Fubuki esforzarse al punto de perder la respiración intentando levantar a Genos, ella dudó. Apuntó hacia Metal Bat intentando levantarlo del suelo, pero sin resultado alguno. Cada vez se ponía más nerviosa y usaba mucho más poder, hasta que pudo levantarlo alrededor de 10 centímetros del suelo. Aunque ella misma estaba segura de que con esa fuerza, lo habría enviado directamente a la luna. Chill Emperor. Como suponía, neutralizaron a aquellos que dependemos del uso de armas tecnológicas, y reducieron en abundancia los poderes de aquellos quienes los poseen. Sonic. ¿Qué? Esto no puede ser real. Flash y Flash. Lo probaré yo mismo. Sonic y Flash tuvieron el mismo pensamiento, correr. Después de haber sido testigos de la monumental fuerza que tuvo que hacer la gran heroína Tatsumaki, únicamente para levantar a Metal Bat 10 centímetros sobre el suelo, ellos mismos querían probarse. Cuando se posicionaron en una postura de carrera e intentaron correr a su supervelocidad usual, lo que obtuvieron fue una velocidad de un adulto promedio. Chill Emperor ya demostró su punto, pero tenía que estar seguro. Sacó un chocolate de su mochila y se acercó a Pig God. Chill Emperor. Ten esto, seguramente tengas hambre. Pig God. Muchas gracias, pero me siento bastante lleno. Zombieman. Muy bien, es oficial, a todos nos ocurre algo que nos debilita. Y aquellos sujetos no se inmutan en lo absoluto, es obvio que esto es obra de sus manos. Silverfang. Ahora no poseemos la posibilidad de defendernos de manera adecuada si se ponen violentos. Puri. ¿Podrías explicar tu punto, Fang? Silverfang. Teniendo en cuenta que los únicos con un buen físico real aquí son tú, Darkseid, Tank Top, Atomic Samurai y yo. Eso deja a Genos, Chill Emperor, Tatsumaki, Fubuki, Saitama, Blast, Zombieman y al señor King insólito. Fubuki. Puede que quizás nuestros poderes se hayan visto reducidos, pero todos aquí escuchamos el King Engine, ¿cierto? Atomic. ¿Eso significa que King no se ha visto afectado? Tatsumaki. Supongo que era de esperarse del hombre más fuerte del mundo. Blast. Había escuchado algunas cuantas cosas de ti, King, pero superaste mis expectativas. King. Es cierto que aún poseo el King Engine. Pero puede que me hayan debilitado de alguna manera, aún no estoy seguro del todo. Pero debemos seguir con precaución. Solo aquellos que mantienen la calma en el campo de batalla sobreviven. La precaución no es cobardía, es la clave para seguir adelante. Tank Top. Tan sabio como siempre. Metal Bat. Me siento un poco más tranquilo sabiendo que al menos, uno de nosotros está en buenas condiciones para defendernos. Mientras los héroes discutían su siguiente movimiento, Kim estaba que se quería morir. Había soltado unas palabras prudentes y una frase que leyó en un manga, donde unos titanes atacaban y se comían a las personas. Y ahora, todos los héroes pensaban que se encontraba óptimo para pelear. ¿Qué razonamiento era ese? Para su suerte, al menos se encontraba con toda la clase S y Saitama. Después de un acalorado debate sobre sus circunstancias, los héroes decidieron seguirles el juego a Ender y Morse. Después de todo, no es como que tuviera la fuerza para oponerse de todos modos. Ambos guiaron al grupo hasta la gran sala de cine, y les pidieron que se acomodaran, ya que les mostrarían primero algo sobre todos ellos allí presentes. Los héroes se miraron unos a otros algo extrañados, ¿acaso estos sujetos tenían información suya? De ser ese el caso, ¿cómo la consiguieron? Mientras los héroes esperaban ansiosos, Morse le entregó una lista a Ender. En ella ponía los nombres de todos los presentes en ese sitio.
Saitama, Genos, Fubuki, Tatsumaki, King, Silver Fan, Blast, Metal Bat, Child Emperor, Atomic Samurai, Flashy Flash, Sonic, Pig God, Tank Top Master, Prisionero Puri Puri, Super Alloy Daxine, Zombie Man, y Sonic. Ender le dio la vuelta a la lista y vio un anunciado que decía: personas próximas a venir a la sala de cine. Allí Ender leyó solamente 3 nombres: Garou, Sweet Mask, y Bomb. Sintiendo que tendría mucho trabajo por delante con este grupo, Ender le ordenó a Morse que pusiera. ¿Quieres Metal Bat? Die. ¿Me quieres retar? Va. ¿Puedes aguantar? No. Porque mi valor me da mi nombre, no mi base de metal. No me va de tu pelea, maldito monstruo normal. Te deformo y formo mi manera de ganar. Gritar error final, la tu tonta ineficaz. Forma de enfrentar al que sí es un héroe de verdad. Child Emperor. Oh, así que primero va Metal Bat. Puri Puri. Bueno, es un muchacho encantador y muy fuerte, así que no me extraña el quien debute primero. Metal Bat. ¿Por qué demonios esto suena como una canción? Genos. Más que una canción, es lo popularmente conocido como rap. Fubuki. Entonces alguien hizo un rap de todos nosotros, y no lo sabíamos. King. La asociación de héroes es quienes manejan la información, no nosotros. Aunque, probablemente esto ni ellos mismos lo sabían. Tatsumaki. Incluso en esta cancioncita te muestras como un bruto. Metal Bat. ¿Qué dijiste, enana? Se llama espíritu de lucha. Flashy Flash. ¿Y cómo es que eso funciona realmente? Darksine. Es verdad, te he visto aguantar palizas sobrehumanas, y después levantarte a pelear con más fuerza que antes. ¿Acaso es tu superpoder o algo? Metal Bat. Bueno, realmente no sé cómo funciona. Simplemente me enojo, y después siento que la fuerza de mi cuerpo no solo vuelve, sino que va aumentando mientras más peleo. Blast. Quizás sea una habilidad innata, muchas personas nacen con un poder especial que los caracteriza, y esta habilidad va creciendo en silencio a lo largo de los años. Silver Fang. Teniendo en cuenta sus batallas como héroe, no es de extrañar que esa habilidad suya se haya fortalecido. Tank Top. Tengo entendido que Metal Bat no solo hace sus deberes como héroe, sino que ayuda bastante a las personas de pocos recursos. Es algo muy admirable, si me lo preguntan. Genos. Según recuerdo, una vez mencionaste algo sobre un barrio. Metal Bat. Pues, quizás esto lo sepan o no. Pero en cada ciudad existen zonas donde se ven marcadas la desigualdad social. Yo crecí en una de joven, y me convertí en héroe para ayudar a mi gente. Cuando mi hermanita nació, me fui de ese lugar para que ella tuviera un mejor ambiente donde crecer. Yo sigo ayudando a las personas de los barrios bajos, pero no quiero que ella se meta tan joven a uno de esos lugares. Kim. Eso es muy considerado de tu parte. Sin dudas eres un hermano modelo, incluso me atrevería a decir que tu hermana puede presumir de ti. Metal Bat. Me siento muy halagado de que piense eso de mí, señor King. Tatsumaki. Puede que seas un bruto, pero uno amable. Fubuki. Eso fue un cumplido, señor Metal Bat. Metal Bat. Gracias para ti también, enana. Flashy Flash. Me sorprende que Ventisca pueda traducir también lo que piensa Tatsumaki. Child Emperor. Son hermanas después de todo. ¿Crees que solo soy un vejestorio? Pues ven y conoce mi puño de agua. En mis movimientos no existe odio. Si te portas mal, cuida tus espaldas. Certero es el colmillo de plata, cuidando la ciudad, sin miedo a nada. El viento se llena de sangre por este maestro. Créelo, a mi edad aún te parto el cuello. Darksine. La verdad es que nadie aquí lo llamaría vejestorio, señor Silver Fang. Child Emperor. De hecho, nadie que no sea un monstruo sin cerebro le diría eso, es decir, ¿quién no conoce al héroe de clase S rango 3? Blast. Fang desde su juventud estuvo arrasando con todos, para ser un humano sin mucho más que su arte marcial, es increíble su fuerza. Tatsumaki. Sabiendo que yo poseo poderes telequinéticos, y Blast, bueno, de hecho no lo sé con certeza, pero seguramente sean increíbles. Que el siguiente en la clasificación sea un hombre de la tercera edad, da mucho en qué pensar. Saitama.
Realmente eres asombroso, ¿no, anciano? Silver Fang. Me enorgullezco de mis logros, pero no es ni siquiera la mitad de los de Tatsumaki Oblast. Fubuki. Créanme que no tiene nada que envidiarles, señor Silver Fang. De hecho, usted es mucho más admirado que ellos. Silver Fang. ¿Lo dices en serio? Tank Top. A diferencia de Tatsumaki y Blast que poseen poderes sobrehumanos, usted es solo un hombre. Nos da la confianza y motivación para entrenar, y esperar ser como usted algún día. Darkseid. Todos los que somos héroes con base a la fuerza, esperamos algún día ser tan siquiera la sombra de lo que usted es, señor Fang. Como Dante con Ivonne y Ivory, porque esos cabrones no me ven venir. Traje el espionaje por delivery, esto no son Milando, parto a los Dalus así. Mis ojos implacables sin llevar el puto charinga, me sobra toda la estamina. Mi cama es una lápida, esto no es una sátira. Mi sangre toda gélida, el muerto viviente va dividiendo todo el hábitat. Fubuki. Nunca me había fijado en lo sombrío que se ve Zombie Man de cerca. Flashy Flash. Es más aterrador cuando lo conoces, créeme. Tank Top. No es fácil lidiar con alguien con una visión tan nihilista de la vida, sobre todo cuando ese alguien es casi inmortal. Zombie Man. Pues perdón si a veces resultó molesto. Child Emperor. Yo no diría que molesto, eres un muy buen héroe, pero te falta actitud. Saitama. El niño tiene razón, te ves todo gris y deprimido, además en esa canción dijeron que tu cama es una lápida. Hombre, seguro que debes de tener una espalda muy buena para eso. Genos. No era de forma literal sensei, en la canción lo usan como metáfora sobre el poder de Zombie Man. Metal Bat. Uno bastante tétrico si me lo preguntan. King. He escuchado relatos sobre personas que dicen que te vieron pelear, perdías extremidades y seguías luchando como si nada, luego te volvías a colocar la extremidad en su lugar y seguías andando. Ciertamente, pareces burlarte en la cara de la muerte. Atomic Samurai. Yo he sido testigo de alguna de tus peleas, y debo de decir algo, Zombie Man. Las personas normales podemos entender la línea entre la valentía y la estupidez, pero parece que para ti ni siquiera existe una línea en primer lugar. Silver Fang. El chico confía en sus habilidades, eso es bueno, la confianza es un privilegio muy escaso entre los héroes a la hora de pelear contra amenazas reales. Tatsumaki. ¿De qué le sirve toda esa confianza, si en cada pelea lo despedazan como una figurita de acción? Es entendible porque la asociación te deja a ti todas las misiones de espionaje. Blast. Por todo el armamento que traes encima, puedo adivinar que fuera de tu regeneración, no posees una fuerza monumental o algo parecido, quizás alguna mejora física pero no mucho más. No sé cómo adquiriste esos poderes, ni por qué todos hablan de ti como si odiaras tu propia vida. Pero tu capacidad de volver entre los muertos me resulta muy fascinante. Zombie Man. Le agradezco el cumplido, señor Blast. Puri. No sé por qué dicen que Zombie es así, puede que a veces actúe algo apático hacia su propia integridad. Pero muestra una gran preocupación por los civiles y demás héroes en las peleas. Pig God. Es cierto, ayudo a bastantes héroes de menor rango cuando los monstruos se pusieron de acuerdo para atacar. Zombie Man. Aún tengo corazón, ¿sabían? Podrido, pero aún está en mi pecho. Y desde pequeño, nunca fui bueno, poseía fuerza alguna. Entrenando fue esculpiendo esta figura. Soy un héroe, del rango S, soy el más fuerte. Suena el no poder encontrar un buen oponente. Pensar que la vida me terminó dando una lección. Sigo teniendo esta fuerza tan impresionante. Haré de nuevo pero con más consideración. Diré a todo chico que quiera sí mismo su... Child Emperor. Oh. No sabía que de niño no eras tan fuerte. Tank Top. ¿Crees que nació con esos músculos? Atomic Samurai. Sabiendo que incluso cuando está quieto se ejercita, no me parecería raro que hiciera abdominales dentro del vientre de su madre. Sonic. Eso sonó desagradable. Flashy Flash. Muy poco agraciado, para que tan siquiera la cuente como una broma de mal gusto. Silver Fang. ¿Y Darkseid, que te hizo convertirte en héroe? Darkseid. De hecho es una historia muy simple y aburrida. Cuando era niño, era un escuálido, casi esquelético. Así que comencé a ejercitarme, descubrí que tenía talento para el físico-culturismo. Sin embargo, cuando un monstruo atacó, me lancé a ayudar a las personas, eliminando al monstruo en el proceso. Pig God. Y así fue como terminaste contratado por la asociación. Saitama.
Yo no lo considero una historia aburrida, es, de hecho, bastante noble. Tatsumaki. Lo único que respeto de estas masas de músculos, es que al menos tienen honor. Fubuki. Lo único dijiste. Realmente debes de mejorar tus halagos, hermana. Pero es cierto, Darksine siempre es una muralla entre el peligro y los débiles. Darksine. Como siempre digo, no hay nada más fuerte que un cuerpo entrenado. ¿Qué sería mejor para proteger a alguien, que usar mi propia vida como escudo? Puri Puri. Qué adorable sonaste, corazón. Zombieman. ¿Pero no te lastimas? Algunos monstruos a veces tienen veneno, ácido, o incluso espadas. Kim. Es verdad. Por muy entrenado que sean tus músculos, siguen estando hechos de carne. No son una muralla de forma literal, aunque tú lo hagas parecer así. Darksine. En efecto, me lastimo usualmente. Pero no hay nada de qué preocuparse, me sano bastante rápido. Además, soy un héroe de clase S, no perderé contra simples monstruos. Blast. La línea entre tu valentía y el ego es muy delgada, deberías de saber cuándo retirarte de una pelea, Darksine. Es por tu bien. Darksine. Descuide, señor Blast, puedo manejar cualquier cosa que se ponga en mi camino. Ser uno checando el tempo. Soy la luz que arriba este templo. Si retumba todo elemento, es porque yo le llego al evento. Gran comparar esta fuerza tan bestial, la leyenda real operan en realidad. Si tú dame da igual, no me importa la verdad. Solo apareceré si le quiero mi poder. Atomic Samurai. Eso de ser una leyenda no se le puede negar, no existe nadie que no haya escuchado hablar del Gran Blast. Flashy Flash. El hombre que hizo escapar a la amenaza de nivel demonio, conocida como el 100 pies anciano. Silver Fang. A veces me pregunto, ¿qué amenazas tan grandes requieren tu total atención? Tatsumaki. Te doy un punto fan, me decepciona jamás encontrar a Blast en las reuniones de héroes. Genos. ¿Será que acaso, existen amenazas de nivel dios aún en la Tierra? Child Emperor. No debería ser posible, al menos, ya no. Blast. Bueno, sí existen, aunque, no en la Tierra para ser exactos. Sonic. O sea, ¿que están dónde? ¿En el espacio? Tank Top. Teniendo en cuenta aquella nave alienígena gigantesca, la posibilidad no es nula. Kim. No solo es suficiente con que nuestro mismo planeta intente eliminarnos, dándole vida a monstruosidades capaces de eliminar miles de vidas humanas en segundos. Sino que también, la misma vida en el espacio exterior es un problema. La humanidad es una especie tan vulnerable, que hasta da miedo pensarlo. Zombieman. Si tenemos en cuenta, que nosotros como especie, en lugar de apoyarnos sin esperar a beneficio, más que nuestra supervivencia, nos asesinamos entre nosotros. La situación de la humanidad pasa de ser aterradora, a graciosa, incluso, irónica. Blast. Por eso es que jamás estoy en la Tierra. Yo lucho contra amenazas que ustedes solo pueden imaginar, y me encargo de que jamás lleguen a la Tierra. Me muevo por el espacio usando mi habilidad, que se basa en la creación de portales mediante la gravedad. Como el héroe número 1, debo de encargarme de los mayores peligros. Silver Fang. Eso explica tu ausencia constante. Darksine. Sabiendo que muy pocas invasiones han llegado desde el espacio, Blast ha hecho un gran trabajo. Metal Bat. Obviamente que sí, es el Gran Blast después de todo. Cada vez para menos, ya que no solo paso les pararé. Fatality, hasta la bis. Papi, para mí ganaré, pero pues siempre vale, me alcanzan, sabe. No tras alzaré más, amate, que pese me alcanza la rapidez de insta-kill. Soy a veces un honor estar justo debajo de mis... Atomic Samurai. El rayo experto en el insta-kill, un nombre demasiado pomposo si me preguntan. Silver Fang. Pero el joven se lo ganó, esa velocidad le hace honor a su nombre. Se ve como un destello de luz azul, que va eliminando monstruos sin cesar. Darksine. A veces me pregunto, ¿cómo alcanzaste esa velocidad? Genos. El ninja llamado Sonic, que está con nosotros, también se especializa en velocidad. Me pregunto, ¿acaso ustedes dos están relacionados de algún modo? Flashy Flash. Eso no es de tu incumbencia, Cyborg. Sonic. Deberías meterte en tus asuntos, perro de Saitama. Zombieman. Al parecer, Genos tocó un nervio. Blast.
No hay nada de malo en estar relacionado con un villano, te lo digo por mi propia experiencia. Tatsumaki. ¿De qué hablas, Blast? Blast. Es una muy larga historia, sinceramente, no me gustaría entrar en detalles. Pero digamos que un buen amigo, tomó otro camino en su vida. Child Emperor. Hey Flashy, me surge una duda, ¿cuál es tu velocidad máxima? Metal Bat. Debe ser bastante alta, teniendo en cuenta cómo masacro a aquel pulpo gigante. Flashy Flash. Usualmente mi velocidad supera la del sonido con creces. Pero, en muy pocos casos, cuando estoy dando el 100% de mí, he llegado a superar la velocidad de la luz. Aunque son tan pocas veces, que puedes contarlas con ambas manos. Fubuki. Entonces tu velocidad máxima, ¿ha sido equivalente a la de la luz? Es una hazaña asombrosa. Genos. Nada que se compare al sensei, pero, sí, bastante asombroso. Hago todo lo que quiero y nadie me puede decir nada. Si contigo no puedo, seguro que sí podrá mi hermana. Mi ser es mi organización, entiéndete. Te unes con el poder de mi mente. Tu fin será aquí, Fubuki, ese soy yo. Si te amas solo tú le puedes ganar a ganar. Metal Bat. ¿No se supone que el rap era de la clase S? ¿Qué hace la hermana de Tatsumaki aquí? Silver Fang. Bueno, dijeron un rap nuestro, no de la clase S en general. Atomic Samurai. Es muy bonito que confíe en su hermana, pero, esa confianza no la hará progresar. Tatsumaki. ¿Cómo se supone que va a progresar si es tan débil? Además, aún se aferra a su patética organización. Genos. Concuerdo en que Fubuki podría ser fácilmente una heroína de rango A, pero, no es correcto insultar a sus compañeros de equipo de esa manera. Blast. Genos tiene razón Tatsumaki, todos los héroes son importantes, su rango es lo de menos. El equipo de Fubuki, Blizzard. He escuchado que ayudan en rescates y les sirven de apoyo a los nuevos en la clase B, eso es digno de elogios. Fubuki. ¿Oh, en serio? Muchas gracias, señor Blast, significa mucho viniendo de usted. Zombieman. ¿Saben? Fubuki acaba de mencionar a ese calvo. También Genos lo llama su maestro, Kim pasa tiempo con él, y Silverfang le tiene respeto. ¿Quién demonios es realmente? Saitama. ¿Estás hablando de mí? Genos. Él es mi sensei, se llama Saitama. Es la persona más fuerte que he conocido. Silverfang. Es un joven muy heroico, fue el principal responsable de salvar la ciudad del meteorito, reduciendo los daños únicamente a materiales, y a ninguna vida humana. Fubuki. Es un caballero, un hombre con grandes valores. Incluso cuando lo intente atacar y intimidar, no solo no tomo represalias, sino que me acepto como su amiga. Saitama. No, de hecho, tú entraste a mi casa por tu cuenta. Kim. Saitama me ha ayudado en incontables ocasiones, es un hombre de fiar y un héroe como pocos. Si algún día me dijeran que debo de recomendar a alguien a clase S, sería a Saitama. Tatsumaki. ¿Por qué todos elogian tanto a ese calvito? Metal Bat. Pues viendo que Silverfang y el mismísimo Kim están a su favor, no veo motivos para dudar. Blast. Incluso dos clases se sorprenden de su fuerza, tiene a otro como discípulo, y se hizo de aliado a la primera en la clase B. ¿Acaso habrá roto su limitador? Zombieman. Señor Blast, mi creación en la casa de la evolución, fue en la búsqueda de romper eso que llaman, el limitador. ¿Podría por favor, decirme qué es realmente? Blast. Espera un poco, aún no estoy seguro de que Saitama haya roto su limitador. Y si realmente lo hizo, debemos mantenerlo de nuestro lado, a toda costa. De un solo puñetazo te reinicio todo el Windows. Si no soy reconocido, pero al final da lo mismo. ¿Me pueden dar un café? Es información o mito. Y a todos mis enemigos que no sean ese mosquito. El más fuerte soy, bajo mi capa un verdadero héroe en uno del montón. Porque si me pongo serio, en serio ese es tu fin. Yo no busco los problemas, yo me busco. Metal Bat. Él acaba de enviar a volar a ese gigante de un solo golpe. Child Emperor. Incluso él mismo sabe que no es reconocido, pero, con esa fuerza, no es normal que exista tanta desinformación sobre tal poder. Genos. Los logros del sensei son usualmente descomunales, aunque la mayoría los realiza encubierto. Kim. Eso es cierto. A Saitama no le interesa el reconocimiento, tampoco ovaciones del público. Él es un héroe, y cumple su trabajo como uno.
Silverfang. Su actitud cuando las personas lo culparon por sus pérdidas, siendo él quien los salvó de ser aplastados por el meteorito, me sorprendió. Puedo dar fe de que el joven Saitama es tal y como lo cuentan. Tatsumaki. Oye Calvito, será mejor que no andes presumiendo ser el más fuerte. Que tengas algo de fuerza no te hace especial, aún más sabiendo que Blast está aquí. Saitama. Eso lo dijo la canción, no yo. Atomic Samurai. Me sorprende que se queje por un mosquito, y no por la cantidad exagerada de monstruos que lo están atacando. Flashy Flash. ¿Qué tan molesto puede llegar a ser un simple mosquito? Saitama. No tienes ni idea, créeme. Sonic. Entonces, ¿se te da mal lidiar con cosas pequeñas, Saitama? Saitama. No del todo, solamente que los mosquitos se me escapan entre los dedos. Genos. Por eso, yo mismo me encargo de eliminar a los mosquitos que molesten al sensei. Metal Bat. Porque eso suena con doble sentido. Seguimos hablando de mosquitos, ¿verdad? Blast. Es realmente fuerte, demasiado. Zombieman. No será un problema mientras se mantenga del lado de los héroes, podría incluso llegar a la clase S Flashy Flash. Yo de hecho, apostaría por ello. Reclama baby, si el samurái envaina tu Mayday. Si tu destino fue atacarme, claro que ahora cero. Restos del cuerpo que al cortarte desaparecieron. Llámame sensei. Metal Bat. O, el viejo con espada. Atomic Samurai. ¿Viejo? Yo prefiero llamarme, experimentado. Child Emperor. A veces me pregunto, si es cierto que puedes cortar a nivel atómico. Tatsumaki. Debe de ser una exageración, si pudiera cortar a nivel atómico y llegase a cortar un átomo, haría una explosión atómica cada vez que desenvaine su katana. Fubuki. Aunque es innegable que si no llega a ese nivel, está muy cerca. Después de todo, los restos de los monstruos se esparcen en el viento cada vez que Atomic Samurai los elimina. Silverfang. Atomic es un hombre muy diestro en el combate, eso es un hecho, pero, no podría decir si los rumores son ciertos. Atomic Samurai. Pues, a veces. Tank Top. Define, a veces. Atomic Samurai. Es cierto que puedo cortar a nivel atómico. Sin embargo, no es algo que pueda hacer muy seguido. Requiere de concentración extrema, y mucha precisión. No es una tarea fácil, aunque la mayoría de mis cortes suelen ser más finos que una ráfaga de aire. Sonic. La clase S le hace honor a su nombre. Genos. Me imagino lo complicado que debe ser, y aún más realizarlo en batalla. Puri Puri. Puede que les sea complicado, pero siempre pueden confiar en que Atomic les va a cubrir la espalda. Suena mi teléfono, es una llamada entrante. Oh, no podría ser más importante. Usaré mi fuerza para acabar cuanto antes. Seguro mi novio está cansado de esperarme. Oh, es que estoy cansado de pelear. Escondí mis músculos con el afán de ser genial. Es que soy tan guapo que hasta incluso me parezco un ángel. El misterio de Dios y el amor es importante. Metal Bat. No puedo dejar de sentirme incómodo contigo cerca. Atomic Samurai. Ya compartimos un sentimiento. Flashy Flash. ¿Por qué tienes que ser tan repugnante? No, esa no es la palabra. Sonic. Inquietante, querrás decir. Tank Top. Mira prisionero, sé que eres mucho más de lo que aparentas, pero ¿por qué siempre quedas desnudo en medio de las batallas? Puri Puri. Es porque sin ropa puedo usar todo mi poder, mi estilo ángel requiere que de todo de mí, tanto en cuerpo como en alma. Genos. ¿Eso implica tu extremo nudismo en combates a muerte? Zombieman. También sé que te condenaron a prisión por acosar a otros héroes. Puri Puri. Solamente quería hacerles saber a esos chicos lo guapos que eran. Silverfang. Creo que había una infinidad de mejores formas de hacerlo. Child Emperor. A veces, agradezco tener mi edad. No fue Hero, fue el Dr. Kuseno más que un humano y de mis genes voy de humanidad lleno. Sin peros ni planes de plano te paro y me apeno. Que no eres frente para el androide lleno. Yo cogeno más menos vas a joderme. Hacerte, quemar mosquitos no es fastidio. Tu casa evolucionas al absorber. En la mía provocamos un genocidio. Child Emperor. El Dr. Kuseno. Jamás había escuchado de él. Flashy Flash. Fue él quien te dio ese cuerpo, ¿cierto? Atomic Samurai.
Debe de tener unas habilidades de ingeniería muy altas, como para poder darle a alguien el poder de un héroe clase S. Genos. El Dr. Kuze-no me da las armas, soy yo quien las usa. Fubuki. Eso es cierto, Genos puede llegar a perder a veces. Además, existen más héroes que son prácticamente robots en la clase S. Tank Top. El único cyborg real que he visto, es Genos. Metal Bat. Oye, esto puede ser una pregunta incómoda, pero... todo tu cuerpo se ve metálico, ¿qué es lo humano que te queda? Genos. El Dr. Kuze-no logro mantener a salvo mi cerebro, y en caso de ser dañado, mi conciencia puede ser transmitida a otro núcleo como el que tengo en el pecho. Seguiré siendo el mismo, un cyborg. No por tener parte de cuerpo humano, sino por tener una mente humana. King. Siempre has sido un buen amigo, además Saitama te tiene en muy buena estima. Lo único que limita tu posición actual en la clase S, son las propias limitaciones de tu cuerpo. Zombieman. Según tu mismo Genos, ese hombre, Saitama. Él es tu maestro, pero, tú eres un cyborg, ¿qué clase de entrenamiento se te puede dar? Saitama. Tengo mis métodos, pero son un secreto. Genos. El sensei sabe muy bien lo que hace, pueden confiar en mí. Tatsumaki. No me parece muy buena idea, parecen un dúo de loquitos. En la clase S quizás soy subestimado, pero tras cada derrota vuelvo mucho más mamado. Voy en el top, I am the strong, sobresaliendo en este son. Un tanque que va aunque se pare de guante, nunca me rindo, siempre para... Puri. Subestimarte. Nosotros jamás hemos hecho eso, querido. Atomic Samurai. Es cierto, hombre, eres como un tanque ambulante, para nada diría que eres débil. Tank Top. No me refería a ustedes, me refiero a los villanos. Incluso aquel chico, Garou, me subestimo tanto desde el inicio, que ni siquiera peleo en serio. Silverfang. Garou es un problema, es verdad, yo mismo lo entrené y reconozco su fuerza. Tatsumaki. Entonces tú te harás cargo de él, ¿verdad? Silverfang. Yo y mi hermano lo atraparemos en la próxima ocasión, eso no lo duden. Child Emperor. Por cierto, ¿cuánto peso puedes levantar, Tank Top? Tank Top. Mi fuerza actual me permite levantar y lanzar varias toneladas de peso. Ya que he podido arrojar edificios con bastante facilidad. Zombieman. Me gustaría tener esa fuerza, me facilitaría el trabajo. Flash. Tú ya eres casi inmortal, deberías de agradecer por tu don. Zombieman. Es verdad, puede que se pueda considerar un don. Pero la forma de cómo lo conseguí no lo es, y preferiría no haberlo hecho. Poderes chicos, la mejor. Movimientos supersónicos. Desde lejos puedo ir y venir. El terror de tornado. Sin duda Tatsumaki. Soy algo superior. Poder amenazador. Monitoreas en gravitatoria. Es simple escoria. Aquí llamas a nada. Solo que soy la indicada. Con mi telequinesis perderás esta batalla. Ser mi antítesis no te conviene para nada. Saitama. Genial, la enana. Tatsumaki. ¿A quién le dices enana, Calvito? Genos. Por favor, sensei, señorita Tatsumaki, no peleemos entre nosotros. Tatsumaki. Será mejor que te calles, bola de hojalata, o te dejaré igual que la primera vez que nos conocimos. Blast. Puedo notar lo mucho que has progresado con tus poderes. Ya no se comparan a cuando eras una niña. Atomic Samurai. Ni que lo digas, escuche que la psicópata atrajo un meteorito para matar a un Kaiju. Child Emperor. Eso fue peligroso, de muchas maneras. Tatsumaki. ¿De qué se quejan? Cumplí con mi trabajo, ¿no? Zombieman. ¿Qué pasaba si la onda de impacto del meteorito hubiese sido mayor? ¿O que trajera algún virus o forma de vida del espacio? Aún peor, pudiste dejar al descubierto algún virus o microorganismo antiguo que estaba en el hielo. Fubuki. Si eso pasara, podría haber una epidemia, aunque, escuche que por esa zona solo había árboles y montañas. Tatsumaki. Ya escucharon a mi hermana. De hecho, en lugar de reprenderme, deberían de alabarme. Silverfang. Las únicas dos cosas malas contigo, son tu ego y tu personalidad. Metal Bat. Sobre todo la segunda. Tatsumaki. Me estás irritando, perro callejero. Metal Bat. ¿Callejero? Oh, mis disculpas, Su Alteza, olvidaba lo muy refinada que es. Kim. Por favor, cálmense. Es cierto lo que dice Fang.
Tatsumaki, tu personalidad es irritante para muchos, y tu ego molesto para todos en general. Es cierto que compensas esos defectos con tu gran fuerza psíquica, pero deberías de controlar un poco más tu lengua. Los demás héroes de la clase S, merecen respeto también. No hablo solo del respeto que le tienes a Blast y Silver Fan, sino a todos. Tatsumaki. No puedo prometer nada, pero perdón por las molestias, señor King. Saitama. No sabía que pudieras hacerla entrar en razón. King. Tatsumaki respeta a los fuertes, además de Blast y Silver Fan, yo también estoy en su lista. Fubuki. Como se era de esperar de King, incluso mi hermana te tiene en alta estima. Flash y Flash. No por nada lo llaman, el héroe definitivo. Partiendo del video estilo Batman. Quieren detenerme y no me alcanzan. No se pueden comparar, este villano OG. Mira Knight ahora es invitado VIP. Y aquí solo mando yo. Seco como un tron, una máquina asesina. El terreno lo domina y a cualquiera de los héroes con un dedo los fulmina. Zombieman. Metal Knight. Él ni siquiera se encuentra aquí. Flash y Flash. ¿Será una excepción? Es decir, nunca hemos visto a Metal Knight en persona, solo su robot. Puri Puri. Ese sujeto es bastante escalofriante si me preguntan, es decir, jamás se ha preocupado realmente por los civiles y los demás héroes. Genos. Como aquella ocasión en que solo asistió a la tragedia del meteorito, únicamente para probar sus armas. Silver Fang. Ni siquiera ha asistido jamás a una reunión, tengo entendido que la asociación le envía la información después de terminar la reunión. Tatsumaki. A mí nunca me ha caído bien, es un creído narcisista, que solo depende de sus máquinas. Metal Bat. El burro hablando de orejas. Genos. Tatsumaki tiene un punto fuerte, Metal Knight incluso se adueñó de los restos de la nave alienígena. Sonic. Que les asegura que ese sujeto no está usando los cadáveres de los aliens para cosas siniestras en un futuro. Blast. Metal Knight no es un héroe, ni un villano, es un científico. No haría nada que pusiera en riesgo su propia vida. Shield Emperor. ¿Y qué sucede si no tienes razón? Blast. Entonces nos encontramos ante una amenaza con armamento superior al de la asociación, y imposible de rastrear. Metal Bat. Suena más peligroso cuando lo pones así. He venido a comer los dementes, siendo el más peligroso comenzar creyente. Entre mis dientes, tus huesos crujen. Seas demonio, pareces sufrir. Contigo mis compañeros en la ocasión indicada. Mi gracia refleja cada una de sus estocadas. Piensa en comer, va a molestar a otro, o caerás en un pozo sin fondo. Shield Emperor. O. Speed God. Atomic Samurai. Siempre me he preguntado, ¿cómo es que puedes comer a esos monstruos como si nada? Flash y Flash. Sin mencionar la resistencia demencial que posee, además de una velocidad que nadie se espera a partir de tu apariencia. Big God. Siendo sinceros, nunca me cuestione eso. Siempre he podido comer lo que sea sin repercusiones. Puedo incluso sentir el movimiento de mis tripas y estómago, si me veo en alguna situación donde el equipo se vea en peligro, podría meterlos a todos en mi estómago. Sonic. Eso suena asqueroso. Blast. Sin embargo, es admirable que te ofrezcas a proteger al equipo. Tatsumaki. Es cierto, pero el método es desagradable. King. Piénsalo de este modo, cuando estemos en peligro real, no sé, puede ser una amenaza de nivel Dios. Y Big God te trague para salvarte de una muerte segura, ¿no se lo agradecerías? Tatsumaki. Bueno, sí, pero, me sigue pareciendo asqueroso. Metal Bat. Ya te pusieron en tu lugar, otra vez. Me está gustando tener cerca a Blast y King. No se preocupen porque King viene a combatir. No ha sido una farsa, no es verdad, pero aún así no debo de temblar. El verdadero poder es mi valor, sin miedo a enfrentar Saitama, lo agradezco de verdad. Metal Bat. Con que aquí está el rey. Silver Fang. Me sorprende que incluso en la canción, tengas esa expresión tan estoica. Puri Puri. Pues es obvio señor Fan, después de todo, así es la personalidad de King. Fubuki. A pesar de su apariencia, es una persona bastante tranquila, yo he tenido la dicha de compartir tiempo con King, así que puedo decirlo. Shield Emperor. Decir que no nos preocupemos porque vienes a la batalla, hace que me alivie un poco. Atomic Samurai.
Estoy de acuerdo con el mocoso, es increíble que tengas una confianza tan grande en ti mismo, King. Tank Top. Esperen, King está temblando. Tatsumaki. Esa voz entrecortada, ¿es que acaso le tiene miedo a ese monstruo tan simple? Metal Bat. No es posible que el gran King sienta miedo. King. ¿Y por qué no debería? Silver Fang. King. ¿A ti realmente te asusta combatir? King. Por supuesto que sí, soy un simple humano que debe hacerle frente a monstruosidades sacadas casi de la fantasía. No poseo poderes especiales como Tatsumaki, Blast, Flash y Flash, Zombie Man o Pig God. Tampoco una disciplina en alguna arte marcial como tú, Atomic Samurai, Tank Top, Super Ayoid Axine, o Prisionero Puri Puri. Ni mucho menos tengo la potencia de ataque de las máquinas de Shield Emperor o Genos. Soy solo un humano, sin trucos, ni algo que me haga memorable. Por supuesto que le temo a pelear, el temor a la muerte, es señal de que valoro mi vida, de que estoy vivo. Tatsumaki. Jamás pensé que dirías algo así. Blast. No es fácil admitir una debilidad con tanta facilidad, no dejas de sorprenderme, King. Zombie Man. Pero King, entonces ¿cómo es que logras seguir adelante? Flash y Flash. Es cierto, siempre te ves tan fuerte, tan valiente. Por favor, enséñame cómo lo haces, cómo es que tú, siendo un simple humano como lo dices, puedes ser tan fuerte. King. Te equivocas, los humanos son débiles. No nacemos con garras, colmillos a una coraza. Pero es esa misma debilidad, lo que nos da la capacidad de ser infinitamente fuertes. Puesto a que un verdadero héroe, no es quien es el más fuerte, sino aquel que nunca se rinde. Fubuki. Diría que estoy sorprendida, pero no existe palabra alguna en mi vocabulario para describir mis emociones ahora. Metal Bat. Oh, yo sí puedo, coraje, mucho coraje. King me dio el coraje para gritarle al cielo las gracias de ser humano. Tatsumaki. Sí comprendo tu punto esta vez, gánster, una de las pocas veces. Mientras que los elogios hacia su persona no paraban de llegar, King agradecía a los cielos por su buena memoria. Simplemente dijo una frase sobre esa serie vieja de boxeadores para responder sus preguntas. Y cuando Flash y Flash preguntó por más, a su cabeza vino la frase de ese vampiro vestido de rojo, en aquel manga que leyó hace tiempo, y también la frase pomposa del héroe raro del show de televisión. Realmente lo habían sacado de un apuro, aunque no esperaba que pudiese aguantar mucho tiempo así. Su batería social estaba llegando a su límite. Pero para acabar con todo ser sin pero, los adultos son seres tan rastreros. Pero yo persevero, deben subestimar a su moral para pensar que por mi rap van a ganar. Y es que pobres monstruos, no doble sentido en este nombre. Sus rostros se erizarán cuando ven lo que esconde. Este loco, no hay buen pero que si quiero los destierro y quien me ponga pero va a sufrir el doble. Metal Bat. Oh, el niño. Atomic Samurai. ¿Sabes, Shield Emperor? Te respeto bastante, pero deberías dejar de hablar de los demás como si fuéramos estúpidos. Shield Emperor. Puedo intentarlo. Genos. Bueno, no es del todo su culpa. Imaginen si a su temprana edad, ya fueran una de las mentes maestras más grandes del planeta. Como mínimo, tendrían algo de ego. Blast. Usualmente los genios científicos suelen ser bastante callados, pero Shield Emperor es, por mucho lo contrario. Zombie Man. Pig God hace un gran trabajo soportándolo, ni siquiera yo sé cómo lo hace. Pig God. El niño es bastante agradable, además me suele dar alguna hamburguesa. Flash y Flash. Con lo de la hamburguesa, ya es suficiente. King. Entonces, ¿ya termino? Pensé que también pondrían a los demás héroes de la clase S. Aún faltan algunos, ¿saben? Fubuki. No, fíjese bien, señor King. Únicamente los que estamos aquí salimos en esa canción, ni yo ni Saitama somos de clase S, pero aún así estábamos allí. Metal Bat. No mentían cuando decían que sabían cosas de nosotros. Tatsumaki. ¿Y ahora qué haremos? Responded mi pregunta ustedes dos. Ender. Esperaba que hicieran alguna pregunta, o que les interesara conocer más del pasado de alguien. Metal Bat. ¿Podemos hacer eso? Zombie Man. Eso abre las puertas a muchas posibilidades. Morse. Pero, solo les permitiremos que elijan a una sola persona, y solo por hoy, tampoco somos tan generosos. Blast.
De ser ese el caso, me gustaría saber más sobre Saitama. Genos. ¿Sobre el sensei? Tatsumaki. ¿Qué tiene ese calvito de especial? Saitama. Créeme amigo, no hay nada interesante en mi vida. Zombieman. Acabas de gastarnos una oportunidad única Blast, como lo que nos muestren estos sujetos no nos demuestre que Saitama rompió su limitador, todo será en vano. Blast. Lo sé, pero estoy bastante seguro de que las respuestas que obtendremos serán satisfactorias. Ender. Eres de una mentalidad muy curiosa, Blast, podrías preguntarme lo que sea, de quien sea, pero te decidiste guiar por tu hipótesis. Eres bastante diferente al tipo de personas con los que suelo tratar. Blast. ¿Eso fue un halago? Morse. Sí, y uno grande viniendo de mi maestro. Pero bueno, Blast ya eligió a quien verán a continuación. Les pondremos otra canción igual, del héroe Saitama, por favor, presten atención a la pantalla. Metal Bat. Ese monje es muy ególatra. Child Emperor. Bueno, viendo cómo nos tiene sometidos como mera audiencia, se lo ganó. Día tras día, estaba solo, hundido en la monotonía. En esta vida, si tienes un sueño, no dejes que nadie ni nada te lo impida. Y hablando de vida, os contaré un poco de la mía. Metal Bat. Entiendo al calvito, la monotonía me mata a mí también. Flash y Flash. Más que de monotonía, parece ser un problema de soledad. Genos. Ese es un problema que de hecho, el sensei no tiene últimamente. ¿Por qué últimamente, siempre hay muchos de sus amigos en casa? Saitama. Ellos vienen solos, solamente invito a King. Fubuki. ¿Saitama tiene un sueño? Jamás me lo habías dicho. Silverfang. ¿Por qué tu tono parece ofendido? King. Lo cierto es que yo sí sé cuál es el sueño de Saitama, ya me lo ha dicho varias veces. Sonic. Mi rival tiene un sueño tan grande, que solo lo sabe el mismísimo King. Me hace estremecerme de pensar en la grandeza que puede ser. Saitama. No, realmente no es la gran cosa. Blast. Estás siendo bastante humilde, por lo que muestra de momento la canción, se centrará en contar tu vida. No intentes empequeñecerte así. Saitama. No, en serio os lo estoy diciendo, no es la gran cosa. Por experiencia sé que debes dar el doble de ti. Cuando salvé a ese niño una llama se encendió dentro de mí. Por eso corrí 10 kilómetros al día. Hice 100 abdominales, flexiones y sentadillas. Pero un gran poder debe llevar un sacrificio. Y de nuevo paso lo de siempre. Estaba aburrido, mi nombre es Saitama y solo busco donde haya un digno rival que me dure más de un golpe. Metal Bat. Un momento, yo conozco a ese niñato. Es el hijo de un pez gordo, un inversionista de la Asociación de Héroes. Fubuki. De hecho, es el fundador principal. La fundo porque un hombre salvó a su hijo de un kaiju. Pero viendo al chico allí, y Saitama con traje, ¿es que acaso? Tatsumaki. ¿Fue el calvito quien causó la creación indirecta de la Asociación de Héroes? Tiene que ser un chiste. Genos. No esperaba menos de mi sensei. Atomic Samurai. Hombre, de lo que se entera uno. Metal Bat. Oye, me gustó el discurso sobre esforzarse y todo, pero mataste a ese kaiju, con tu corbata. Tank Top. Eso fue algo sanguinario. Darksine. Bueno, si tenemos en cuenta que aparentemente fue su primera pelea, lo hizo bastante bien. King. Oye Saitama, ¿es cierto que gracias a ti se creó la Fundación de Héroes? Saitama. Yo ni siquiera sabía que ese chico era hijo de un pez gordo. De saberlo, le hubiera pedido mínimo una compensación. Pero, ¿qué se le va a hacer? Child Emperor. Oh, ¿nos dirán qué entrenamiento hiciste? Debió ser una muy loco si te quedaste calvo. Genos. He esperado mucho tiempo este momento, el momento de conocer a fondo el entrenamiento de mi sensei. Zombieman. Aquí viene el momento de la verdad, muéstranos Saitama. Muéstranos que tú eres el humano que ha superado sus límites. Tatsumaki. Se emocionaron demasiado para nada. Es apenas un entrenamiento de dificultad intermedia, ni siquiera es algo presumible. Blast.
Con ese entrenamiento rompió su limitador, pero, ¿cómo? Metal Bat. ¿Un contrincante que te dure más de un golpe? No es por nada, Calvito, pero bájale 2 rayitas al ego. Flash y Flash. Aunque, no parece decirlo de broma. Silver Fang. Y no lo hace, créanme. Chill Emperor. Déjame ver si entendí, dices que es cierto que este tipo puedo matar lo que sea de un solo golpe. Silver Fang. Lo resumiste bastante bien. Metal Bat. Menuda cosa más absurda, ni siquiera Blast tiene ese nivel de fuerza. Genos. Yo que tú estuviera listo para tragarme esas palabras, y no dentro de mucho. Metal Bat. Lo que tú digas, hombre de hojalata. Sábado los días veía la tele y de la tele me iba de compras. Y si acaso aparece un villano lo mando directito a la sombra. Me conocía llenos, me pide ser su maestro. No tenía nada más que hacer, ya cedía ser. Metal Bat. Llevas una vida bastante normal, Calvito. Fubuki. Es cierto que la vida de Saitama no es muy emocionante, se la pasa en casa, con King o Genos la mayoría del tiempo. Tank Top Master. No se necesita llevar una vida llena de adrenalina siempre, incluso yo disfruto simplemente de levantar pesas en mi gimnasio. Atomic Samurai. No soy el único que vio como ese monstruo explotó cuando le dio un golpe, ¿verdad? Flash y Flash. Oye, ¿cómo diablos hiciste eso? Zombieman. Reconozco a ese monstruo, era uno de clase dragón. Esa es la clasificación que le dio la asociación antes de encontrar sus restos entre la destrucción. Kid Emperor. Parece que lo del One Punch Man no era broma, pero, ¿qué clase de fuerza absurda es esa? Blast. Esta vez ya es una prueba irrefutable de que Saitama rompió su limitador, me siento aliviado de que trabaje para la asociación en este punto. Silver Fang. Jamás te he preguntado, Saitama, ¿cómo se conocieron tú y Genos? La canción nos dice por qué lo tomaste como discípulo, pero ¿qué situación los llevó a ese punto? Genos. Simplemente el sensei asesinó a un kaiju que me dio problemas, lo subestimé y evolucionó, su fuerza subió increíblemente rápido de nivel, yo en ese punto no habría podido matarlo. Tatsumaki. Al menos espero que no sea un kaiju débil, o me sentiría muy decepcionada de ti, Kyborg. Puri Puri. Entonces Saitama te ayudo. ¡Qué dulzura! Metal Bat. ¿Por qué tienes que hacer sonar todo tan raro? Los dos avanzamos de forma profesional. Destruir meteoritos sobre la ciudad. Un monstruo marino también me da igual. Amenazas que venga quien quiera. Otro dragón, Dios, ¿qué más me da? Ser el mayor héroe que haya existido jamás. Tus amores me duran lo mismo que un pestañeo. Dicen como su hermano anda suelto, pero yo no me lo creo. Sueño con el día en que pueda verlo. Ya en un 1 contra 1 nos enfrentemos. Chill Emperor. Me parece algo raro que en el momento que se registraron, solo Genos haya clasificado en la clase S. Atomic Samurai. El sistema de calificación de la asociación es una mierda, pero al menos deja en claro quiénes merecen estar en cada clase. Silver Fang. Recuerdo ese día del meteorito, fue un espectáculo asombroso de presenciar. King. Saitama debería haber escalado directamente a la clase A con ese logro, pero, ¿por qué no lo subieron? Zombieman. Por problemas públicos y dudas. Otros héroes ayudaron, como Genos y Metal Knight, por lo que no se le pudo atribuir todo el crédito a Saitama. Además, que un héroe escale de la clase C a la clase A, saltándose la clase B, es algo inaudito. Fubuki. Los medios y varios héroes explotarían en contra de la asociación, viéndolo así, fue una decisión razonable. Sonic. Ese era el rey del mar profundo. Ese maldito monstruo casi logra atraparme. Tatsumaki. A mí me llamaron para ir a acabar con él cuando se supo que estaba cerca de los civiles. Pero cuando llegué, ya estaba muerto, con un gran agujero en su cuerpo. ¿Acaso lo mató el Calvito? Genos. En efecto, sí, el sensei lo mató. Metal Bat. A ver, que esa cosa no era de nivel ogro o dragón. ¿Por qué diablos no ascendieron a Saitama a clase A como mínimo esa vez? Genos. Es un asunto complicado. Atomic Samurai. ¿Otra vez? Comienzo a pensar que Saitama atrae la mala suerte. Blast. Me gustaría saber, ¿qué ocurrió esta vez con la gloria de Saitama? Genos. Varios héroes de clase B y clase A, ya habían peleado contra el monstruo.
Incluso héroes de clase inferiores cayeron como simples moscas. Yo, un héroe de clase S, también fui derrotado. Imaginen la cara de las personas al ver que mi sensei lo derrotó de un solo golpe. Child Emperor. Ya sé por dónde va esto. Flash y Flash. Si Saitama se hubiera acreditado la victoria, los héroes perderían credibilidad a los ojos de la gente. Zombieman. Si el público ve a la clase A y S de héroes, como fraudes, habría pánico colectivo. Todo por saber que sus héroes no son más que charlatanes. Genos. Mi sensei se abucheó a sí mismo, exclamando que solo pudo derrotarlo porque los otros héroes lo cansaron de antemano. Así mi sensei se ganó el odio de la gente, para poder mantener la imagen de los héroes intacta. Metal Bat. Diablos, esa sí que fue una buena acción. Atomic Samurai. A nosotros los héroes nos afecta mucho nuestra imagen pública, manchar tu credibilidad de ese modo, no lo haría cualquiera. Kim. Saitama no es cualquiera, él es la persona más heroica que conozco, la persona más cerca a ser digna de ser llamado héroe, en toda su totalidad. Blast. Oye Saitama, ¿a ti no te molesta eso? Sé que quizás derrotarlo no fue muy complicado, pero, ¿qué hay de ti? No me refiero a la gloria, sino al odio. Las personas comenzarán a odiarte cada día más, si sigues haciendo esa clase de actos sin pensar a futuro. Saitama. Siendo sincero, no me interesa mucho lo que la gente diga de mí. Me convertí en un héroe porque yo quise, no porque esperaba algo así como fama o riqueza. Si alguna vez las consigo, bienvenidas sean, pero si no, no me quejo. Genos. Sensei, me hará llorar aceite por sus palabras. Ender. Por favor no, el suelo está limpio. Kim. Oigan, ¿quién es Boros? Tatsumaki. Ni idea, pero se ve como un alienígena. Blast. Ese es Boros, el conquistador de galaxias. He escuchado mucho de él en mis viajes, es un pirata intergaláctico, que se dedica a someter planetas bajo su control. Atomic Samurai. ¿Acaso será el líder de aquellos aliens de hace tiempo? Silverfang. Pero jamás los vimos bajar de su nave, entonces no creo que sea él. Saitama. No, de hecho sí lo era, solo que lo mate. Tatsumaki. Entonces fue culpa tuya que la nave se cayera calvito. Saitama. No es exactamente así, seguramente los motores sufrieron daños o algo. Kid Emperor. Según Metal Knight, la nave funcionaba a través de un núcleo de poder, ni siquiera él pudo localizarlo, así que es poco probable que sea culpa de Saitama. Atomic Samurai. En todo caso debo agradecerte, si los tripulantes ya eran un problema, no me imagino cómo debía ser su capitán. Sonic. El mayor héroe que jamás existió, si pienso en todos tus logros sin reconocimiento. Te queda bien ese título, Saitama, algo digno de mi rival. Tatsumaki. Me sigo preguntando, ¿por qué trajeron al rarito? Morse. Necesidades de la trama. Metal Bat. ¿Ese no era Garou? En serio que tengo ganas de matar a ese bastardo. Silverfang. ¿En serio tienes ganas de enfrentar a Garou? Dime Saitama. Saitama. Pues todos dicen que es muy fuerte, así que quería ver si sería un buen oponente. Silverfang. Ya veo, me gustaría pedirte un favor. Saitama. Claro anciano, lo que quieras. Silverfang. Si alguna vez te lo encuentras, no lo mates, por favor. Tatsumaki. ¿Estás siendo blando anciano? Flash y Flash. Escuché que era tu discípulo, no me extrañaría que quisieras hacerlo reflexionar. Silverfang. Si te soy sincero, a estas alturas, lo considero algo casi imposible. Pero al menos, espero que esté vivo tras la... Yo seré el mayor héroe de todos los tiempos. Lucha por tu sueño que te cortan los huesos. Que me vean como hermano, eso solo me da igual. Porque mi deber es defender a todos del mal. Y paz por aburrimiento, con el corazón en la mano y el puño ardiendo. Entrené y mejoré y mi 100%. Hasta ser el One Punch Man. El aire pareció detenerse. No con un estruendo violento ni con un impacto repentino, sino con la gravedad sutil y abrumadora de una verdad que se manifiesta sin necesidad de justificación.
Las palabras de la canción se esparcieron como un eco, vibrando en la esencia misma del espacio, como si la realidad misma se inclinara para darles paso. No hubo grandilocuencia en su voz, no hubo la intención de impresionar ni la teatralidad de un héroe que busca reconocimiento. Fue una declaración desnuda, sin adornos ni pretensiones, y sin embargo, cada sílaba retumbó con la fuerza de una sentencia irreversible. Fubuki, al escuchar aquellas palabras, sintió una punzada de incomodidad. Había pasado su vida construyendo una jerarquía en la que el poder lo era todo, donde la unión y la estrategia determinaban la verdadera grandeza. Pero este hombre, que ni siquiera intentaba demostrar su valía, había trascendido todo eso sin esfuerzo. Si la grandeza no dependía del reconocimiento ni del liderazgo, entonces ¿qué quedaba para ella? Su orgullo intentó negarlo, buscar una falla, pero en el fondo de su mente, algo le susurraba que resistirse era inútil. Tatsumaki no reaccionó de inmediato. Su mirada se tornó aún más afilada. No le importaba lo que los demás pensaran. Ella sabía que era la esfera superior. Sin embargo, la idea de que Saitama representara el cenit de la fuerza le resultaba molesta. Si ya existía alguien así, alguien que había alcanzado la cumbre sin siquiera intentarlo. Entonces, ¿qué sentido tenía su lucha? Había pasado toda su vida empujando sus límites solo para descubrir que la cima ya estaba ocupada por un hombre que ni siquiera parecía interesado en reclamar su trono. Genos, por su parte, sintió una euforía ardiente. Para él, aquello no era ninguna revelación. Era simplemente la confirmación de lo que siempre había sabido. Su maestro no solo era el guerrero definitivo, sino la cúspide de lo que cualquier héroe debía aspirar a ser. Y él, como su discípulo, tenía la sagrada misión de seguir su camino, de aprender cada lección, de acercarse, aunque fuera un poco, a la grandeza que representaba Saitama. Silver Fang, con su sabiduría forjada en incontables batallas, no mostró sorpresa. Él ya lo había sospechado desde hacía tiempo. La técnica, la disciplina, la experiencia. Todo quedaba reducido a cenizas frente a la realidad inquebrantable de la existencia de Saitama. Era como si el universo hubiera decidido crear a un guerrero que no necesitaba esfuerzo, que simplemente era el más fuerte. Y aunque el pensamiento podría haber sido amargo para alguien que había pasado décadas puliendo su estilo, lo aceptó con la serenidad de un maestro que reconoce que la vida es simplemente impredecible. Atomic Samurai, sin embargo, no pudo evitar sentir cierto escepticismo. No porque dudara de Saitama. Las pruebas estaban allí, incontestables. Sino porque su código no le permitía aceptar que la fuerza pudiera existir sin un propósito, sin una senda que la justificara. ¿Cómo podía alguien tan poderoso vivir sin la urgencia de probarse? ¿Cómo podía simplemente existir sin buscar un rival digno? Le molestaba, le inquietaba, pero sobre todo, lo desafiaba a entender. Child Emperor intentó racionalizar lo que había escuchado, pero cuanto más lo analizaba, más absurdo le parecía. La ciencia no podía explicar a Saitama. La biología, la genética, la física. Ninguna ley conocida por la humanidad justificaba su existencia. Y si algo no podía explicarse, significaba que el mundo no era tan comprensible como había creído. Zombieman, por su parte, se limitó a exhalar el humo de su cigarro. Había visto demasiado como para sorprenderse, pero eso no significaba que no sintiera el peso de lo que acababa de escuchar. Había aceptado su inmortalidad como una ventaja en la lucha, como su mayor fortaleza. Pero en comparación con alguien que jamás sufría daño, que podía acabar cualquier batalla con un solo golpe, ¿qué significaba realmente su resiliencia? Blast apenas dejó escapar una leve sonrisa. Él, que había enfrentado amenazas cósmicas, que había visto el borde del universo, sabía que no había nada en la galaxia que pudiera desafiar a Saitama. Quizás por eso había permanecido en las sombras. Después de todo, si el verdadero guardián del mundo ya existía, ¿cuál era el propósito de un héroe como él? Flash sintió una punzada de frustración. La velocidad, la agilidad, la destreza. Todo lo que él había perfeccionado a niveles sobrehumanos, quedaba reducido a una trivialidad en presencia de Saitama. No solo porque Saitama fuera rápido, sino porque no necesitaba serlo.
Un solo golpe suyo hacía inútiles todas las técnicas que el mundo pudiera concebir. Sonic ardía de furia. No quería aceptar aquello. Había jurado superar a Saitama, demostrar que su velocidad y su técnica eran superiores. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se volvía lo inalcanzable de su meta. Y sin embargo, se negó a rendirse. Porque si lo hacía, admitiría que su existencia entera había sido en vano. Big God no le dio muchas vueltas al asunto. Si Saitama era el más fuerte, mejor para él. Mientras pudiera seguir comiendo y disfrutando de la vida, ¿qué importaba lo demás? Metal Bat, en cambio, sintió algo diferente. No envidia, no frustración, sino emoción. Si Saitama era realmente el héroe supremo, entonces eso significaba que había alguien con quien podría pelear sin preocuparse por contenerse. La idea lo hizo sonreír. Super-Ayoid Hatsune miró sus propios músculos, su piel resplandeciente como el acero, y se preguntó si todo su esfuerzo tenía sentido. Pero en lugar de rendirse, sintió algo diferente. Inspiración. Si Saitama había logrado tanto sin buscarlo, ¿qué podría alcanzar alguien que sí lo intentaba? Tank Top Master sintió como su filosofía de la fuerza colectiva tambaleaba. ¿Qué sentido tenía la unidad si un solo hombre podía eclipsarlo todo? Prisionero lindo, conmovido hasta las lágrimas, sintió su corazón latir con fuerza. No por miedo, sino por emoción. Un hombre así, un héroe tan puro en su indiferencia hacia la gloria, era simplemente hermoso. King, aún mantenía su expresión estoica, impasible, pero en su cabeza era todo lo contrario. Él pensaba sobre esa frase, una frase que, a pesar de su simplicidad, tenía el poder de hacer que su pecho se hinchara de vigor. Porque yo seré el mayor héroe de todos los tiempos. Esa declaración, hecha con una total seguridad por la canción, lo había dejado estupefacto. King había pasado toda su vida persiguiendo la idea del heroísmo, pero nunca, en toda su experiencia, había visto a nadie como Saitama. Su poder era abrumador, pero su corazón era aún más desconcertante. Porque, a diferencia de todos los demás héroes que King había conocido, Saitama no buscaba el reconocimiento. No necesitaba ser admirado, ni aclamado, ni temido. Él simplemente hacía lo que hacía porque podía, porque, al final, era lo correcto. King, sentado junto a Saitama, sintió una oleada de sentimientos encontrados. Admiración, sí, pero también algo más profundo, algo más aterrador. La profunda certeza de que él mismo nunca sería como Saitama. Y sin embargo, por primera vez en su vida, no deseaba serlo. La frase de la canción seguía resonando, como una campana en su mente. El mayor héroe de todos los tiempos. King no podía evitar preguntarse. ¿Qué significaba ser el mayor héroe? ¿Era un título que venía con poder? ¿Con fama? ¿Con la capacidad de cambiar el mundo? En su vida, siempre había pensado que los héroes eran aquellos que podían dominar a sus enemigos, aquellos que se levantaban por encima de todos los demás. Pero Saitama no necesitaba ser grande. Él era grande por ser quien era. Era la paradoja misma. El hombre más poderoso del planeta, el más capaz de destruir cualquier amenaza, caminaba sin preocupaciones, sin buscar reconocimiento. Y ahí estaba él, Saitama. El único héroe verdadero, el que había despojado al concepto mismo de heroísmo de toda pompa y vanidad. ¿Es eso lo que hace un héroe? King pensó, reflexionando sobre su propia vida. Había estado huyendo de su debilidad, fabricando una imagen de fuerza que no tenía, escondido detrás de una fachada de valentía que en realidad era una máscara para su propio miedo. Y aquí estaba, junto a un hombre que nunca había hecho nada más que ser honesto con su propia naturaleza. Y esa honestidad, esa verdad sin adornos, era lo que lo hacía más heroico que cualquiera. A lo largo de su vida, King había querido ser reconocido como un héroe. Quería que su nombre fuera sinónimo de valentía, de lucha, de sacrificio. Pero ver a Saitama, tan ajeno a esa búsqueda, lo hizo darse cuenta de algo crucial. Ser un héroe no era cuestión de fama ni de poder. Era, en última instancia, ser alguien dispuesto a luchar, incluso cuando no había nada que ganar. Y Saitama lo hacía, sin esperar nada a cambio.
Con su fuerza inconmensurable, podía destrozar cualquier monstruo, vencer a cualquier enemigo con un solo golpe, y sin embargo, no lo hacía por él, ni por la gloria, ni por el aplauso. Lo hacía porque era su deber. El verdadero heroísmo no venía de las hazañas, sino de la disposición a hacerlo, simplemente porque se podía. King miró a su amigo, comprendiendo por fin la magnitud de lo que Saitama representaba. En ese momento, su admiración se transformó en algo más. Gratitud. Gratitud por haber sido testigo de algo tan genuino, tan puro. Nunca habría creído que un hombre como él, tan desinteresado y, a la vez, tan grandioso, pudiera existir. Porque Saitama, sin proponérselo, había enseñado a King algo fundamental. El verdadero héroe no se mide por el poder que posee, sino por la pureza de sus intenciones, y su dedicación desinteresada al bienestar de los demás. Gracias, pensó King, sin necesidad de pronunciar la palabra en voz alta. Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser un héroe. King, por fin, entendió que el hombre más grande del planeta no era el que peleaba por la gloria, ni el que luchaba por el aplauso. Era el que, en su humildad absoluta, nunca se detuvo, porque simplemente no podía dejar de hacer lo correcto. Saitama, el único verdadero héroe, el hombre que no necesitaba ser grande, porque ya lo era por ser él mismo. King sonrió suavemente, por primera vez, en su estoico rostro algo cambió. Una sonrisa que no estaba llena de tristeza ni de derrota, sino de una nueva resolución. Quizás él nunca sería tan grande como Saitama. Pero al menos, en ese momento, se daba cuenta de algo mucho más importante. Podía ser un héroe a su manera, porque había Llegas un poco tarde, héroe. Aquí tienes. Llenos. Sensei, siempre salvas a todos, eres admirable. Eres la única persona que salvaría al mundo en un instante. ¿Pero qué dices, Llenos? Si yo siempre llego tarde. Para mí, siempre vas a ser el héroe más grande. Aunque el mundo entero pierda a sus mayores héroes, siempre habrá un hombre que se mantenga firme y fuerte, dispuesto a dar su vida con tal de ganarle. Garou, ¿no? Prepárate. Voy a matarte. En menos de un segundo, la sala de cine permanecía sumida en un silencio antinatural, como si el mismo aire se hubiera congelado por el espanto. La pantalla mostraba una figura que apenas podía describirse como humana. Garou, transformado en una aberración cósmica, un amasijo de músculos y energía pura que parecía devorar la luz misma. Su presencia en la pantalla destilaba una brutalidad tan abrumadora que los héroes sentían un vértigo desconocido, un vacío en el estómago que los hacía sentir pequeños e impotentes. Blast frunció el ceño, y por primera vez en años, sus ojos mostraron una genuina expresión de asombro. Reconoció el poder que fluía a través de Garou, el poder cósmico, el poder de Dios. No podía comprender cómo alguien había caído tan profundo en su control. Algo primitivo en su mente le decía que lo que veía no era solo un enemigo, era un cataclismo. Silverfang, quien reconoció a su alumno, se encontraba en una profunda tristeza. A pesar del horror que sacudía a los demás, su corazón viejo palpitó con un dolor profundo y familiar. Garou. Susurró, sus palabras impregnadas de una tristeza desgarradora. No podía aceptar lo que veía, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que aquel monstruo aún conservaba una chispa de humanidad en algún rincón de su abominación. Su discípulo perdido, el niño testarudo que soñaba con ser el más fuerte, había alcanzado una cima prohibida, inhumana, y se había perdido en el vacío de su propia grandeza. King fue el primero en dar un paso atrás, el sudor frío coronaba su frente, y aunque su cuerpo temblaba incontrolablemente, no podía apartar la mirada. Sintió como si la misma esencia del caos hubiera tomado forma frente a él, y un profundo terror lo dejó sin voz. Atomic Samurai entrecerró los ojos, intentando discernir si lo que estaba viendo era real, o simplemente un espejismo macabro. Su mano tembló por un breve instante, y apretó la empuñadura de su katana con fuerza descomunal, tratando de calmar su propia inquietud. Piggot tragó saliva con un nudo en la garganta, incapaz de procesar lo que veía, por primera vez en mucho tiempo, había perdido en apetito.
mientras Flash mantenía una postura rígida, sus ojos brillando con un destello de precaución, se preguntaba si mínimamente podría hacerle frente a ese monstruo. Incluso Super Daxine sintió como la confianza habitual en su cuerpo invulnerable se desmoronaba, como una torre de arena frente a una tormenta cósmica. ¿Qué? ¿Qué es eso?, murmuró Child Emperor, incapaz de procesar semejante monstruosidad en sus cálculos. El terror no se reflejaba solo en su expresión, sino en su propio razonamiento, quebrado, como si la lógica misma hubiera colapsado ante aquella visión. Cuando la cámara en la pantalla mostró a Saitama con el núcleo de Genos en la mano, el ambiente se hizo aún más lúgubre. El héroe calvo estaba inmóvil, su expresión grave y sombría. No había palabras, pero el aire mismo se volvió denso e irrespirable. La sangre de muchos se heló al darse cuenta de que, por primera vez, el hombre que nunca mostraba emociones ahora exhibía algo más peligroso que cualquier monstruo. La ira pura y desatada. Zombieman dejó caer el cigarrillo de su boca, la ceniza extendiéndose sobre el suelo sin que él lo notara. Tank Top Master bajó la cabeza, sintiendo que ninguna cantidad de entrenamiento podría prepararlo para lo que estaba a punto de ocurrir. Prisionero lindo llevó ambas manos a su boca, incapaz de soportar la crudeza de lo que veía. Mientras tanto, Sonic, desde las sombras de la sala, sintió una punzada de incredulidad. Garou había llegado más lejos de lo que jamás habría imaginado, y sin embargo, su propia arrogancia parecía diminuta ante esa monstruosidad. Nadie pudo articular palabra. Nadie quiso imaginar lo que vendría después. La sala de conferencias estaba sumida en un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Nadie se movía. Nadie siquiera parpadeaba. Todos los héroes, antes valientes, permanecían inmóviles, atrapados por lo que mostraba la pantalla gigante en el centro de la habitación. Era como si el aire se hubiera vuelto denso y opresivo, aplastándolos contra el suelo, incapaces de escapar de la escena que se desplegaba ante sus ojos. La imagen parecía irreal, en el centro de esa visión apocalíptica estaba Saitama. Quieto como una estatua, de pie en medio de la destrucción, con la mirada fija en su mano abierta. Allí descansaba el núcleo de Genos, pequeño, frágil, casi insignificante en comparación con la inmensidad del desastre que los rodeaba. Parecía una chispa apagada, el último vestigio de lo que alguna vez fue su aprendiz. No había nada más. Ni ruido, ni caos. Solo él, quieto, en un silencio que dolía más que cualquier grito. Pero no era la quietud lo que aterraba a los héroes. No era el hecho de ver a Saitama ahí, inmóvil. Era su expresión. Una sombra cubría parte de su rostro, pero sus ojos. Esos ojos tenían una profundidad inconmensurable, como si el vacío mismo se hubiera hecho carne en su mirada. No había tristeza ni desesperación, ni siquiera rabia descontrolada. Solo una calma tan aterradora que les provocaba escalofríos. Por primera vez, Saitama no parecía aburrido ni desinteresado. Tampoco despreocupado o distante. Algo en él había cambiado, como si finalmente hubiera encontrado algo que podía afectarlo, algo que podía atravesar esa barrera invisible que siempre lo había separado del resto del mundo. Saitama siempre había pensado que estaba perdiendo sus emociones, su humanidad, se equivocó. La ira estaba ahí, sí, pero era una furia diferente, contenida y pura, sin alarde ni dramatismo. Era el tipo de ira que no necesitaba elevar la voz, ni desencadenar explosiones de poder. Era firme, como una promesa hecha al mismo núcleo que sostenía. El núcleo de Genos brillaba débilmente en su mano, y Saitama bajó ligeramente la cabeza, susurrando algo que nadie pudo escuchar. Parecía tan frágil en ese momento, tan humano, que el impacto emocional fue como una bofetada en el rostro de todos. Sus ligeras palabras, parecían no un discurso, no una sugerencia o predicción, sino más bien un hecho que ocurriría. ¿Garou? No. Prepárate. Voy a matarte. No fue un grito. No fue una declaración llena de odio o resentimiento. Fue casi un murmullo, pero llevaba un peso que aplastó el aire a su alrededor.
No necesitaba ser fuerte ni ruidoso, la certeza en su voz era tan absoluta, que hizo que incluso los héroes sintieran un escalofrío recorriéndoles la espalda. Era la primera vez que Saitama pronunció esas palabras. Y no era solo porque fueran palabras cargadas de ira, sino porque en ellas residía algo mucho más profundo. Una verdad que nunca había tenido que enfrentar. La muerte de Genos no era solo una pérdida. Era el robo de algo que, hasta ese momento, no había comprendido del todo cuánto significaba para él. Genos había sido más que un discípulo. Había sido su amigo, su apoyo, el único que, sin importar cuántos golpes recibiera, o cuántas veces lo destrozaran, seguía allí, confiando en él, creyendo en lo que hacía. Saitama nunca lo había dicho en voz alta, pero Genos era alguien que lo entendía de una manera que nadie más lo hacía. Ese chico, con su obsesión por la justicia, había llegado a ser más importante para él de lo que jamás imaginó. Y ahora, allí, con el núcleo en la mano, Saitama se enfrentaba a la verdad que le quemaba en el pecho. No había estado lo suficientemente presente. No había apreciado cada momento, cada conversación insignificante, cada sonrisa simple que Genos le ofrecía. Por primera vez, no tenía las respuestas, no sabía cómo salvarlo. La impotencia le aplastaba. El héroe más fuerte del mundo, el hombre que siempre llegaba tarde, se sentía profundamente derrotado. Pero no podía dejar que esto quedara sin respuesta. No iba a permitir que la muerte de Genos fuera simplemente una chispa que se apagaría en la oscuridad de esta guerra sin sentido. La vida de su aprendiz no iba a desvanecerse sin más. Garou había tomado algo que no tenía derecho a quitarle, y ahora, Saitama sabía que solo quedaba una opción. Hacer que pagara por ello. No lo haría por venganza. No, la venganza no le interesaba. Pero si alguien tenía que pagar por lo que había ocurrido, sería Garou. Mataría a ese monstruo con la misma determinación que se necesita para terminar con un mal que se ha dejado crecer demasiado, por su propia estupidez. Porque Genos había creído en él. Porque, por primera vez, alguien le había mostrado una lealtad que Saitama no había sabido cómo corresponder, y ahora ese alguien ya no estaba. Su rostro, normalmente inexpresivo, se mantenía serio por primera vez. Aquella declaración no era solo un desafío, era más bien una promesa. Una promesa, de un hombre que había perdido algo irreemplazable, y que ahora estaba dispuesto a destruir todo lo que se interpusiera entre él, y la justicia que exigía. Mataría a Garou, porque no podía dejar que el sacrificio... ¡Un doble golpe frontal lo destruye todo! ¿Dónde estamos? No lo sé, pero aquí no hay ningún estorbo. ¡Calvo, no me voy a contener! Ni yo tampoco. Con un contra, a ver si puedes aguantar todo mi odio. Eres fuerte, sin embargo no eres nada frente a las miles de artes marciales que he copiado. Lo has aguantado, pero no estoy nada emocionado. ¡Ven de frente con todo! ¡Monstruo humano! Si me pongo serio el ambiente cambia. ¡Ah! No he recorrido tanto para nada. Gravitina que lo esquiva sorprendente. Demostremos quién de los dos es el más fuerte. Los ojos de los héroes se abrieron tanto como sus mismos cuerpos les permitían, esto que estaban presenciando, era cuanto menos absurdo. Era aterrador, como una película tan mala que desearas que no fuera real. ¿Qué vieron? El choque de Saitama y Garou, más bien, el caos que este causó. El cielo se partió en dos cuando los puños de Saitama y Garou colisionaron en el aire, desatando una onda expansiva que desgarró la atmósfera y sacudió la tierra hasta sus cimientos. La explosión de energía fue tan brutal que los continentes temblaron, y el planeta entero pareció gemir bajo el peso de ese poder descomunal. La colisión era inminente, si el golpe conectaba de lleno, la Tierra misma colapsaría. Blast lo comprendió en un instante. La desesperación atravesó su mente como un relámpago. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Reuniendo toda su energía dimensional, abrió un portal gigantesco justo en el epicentro de la explosión. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logró arrastrar a los dos titanes al abismo del espacio profundo, apenas evitando que la destrucción consumiera el mundo. El portal se cerró con un último destello, dejando atrás un silencio ensordecedor.
La sala de cine estaba en completo silencio, los héroes congelados en sus lugares, sus mentes todavía atrapadas en la última visión del desastre que casi los aniquila. El aire estaba denso, cargado de una tensión insoportable que hacía difícil incluso respirar. En la pantalla colosal que dominaba la habitación, apareció un paisaje muerto y desolado. Una luna de Júpiter. La superficie gris y rocosa se extendía hacia el infinito, con el coloso gaseoso dominando el horizonte. Saitama y Garou permanecían de pie sobre la roca muerta, inmóviles por un instante eterno. El ambiente parecía contener el aliento, como si el universo mismo temiera lo que estaba a punto de desencadenarse. Garou fue el primero en romper el silencio, con su voz rasposa y desafiante, cruzando el vacío como una cuchilla. ¿Dónde estamos? Saitama lo miró con una seriedad glacial, sus ojos llenos de una furia que nunca antes había mostrado. No había piedad, solo un frío odio que parecía envolver todo su ser. No lo sé. Pero aquí no hay ningún estorbo. Le respondió Saitama. Garou entrecerró los ojos, una sonrisa torcida asomando en su rostro, mientras la energía cósmica emanaba de su alrededor. Calvo, no me voy a contener. Garou amenazó a Saitama, casi con arrogancia. La respuesta de Saitama fue un susurro cargado de veneno. Ni yo tampoco. Veamos si eres capaz de soportar todo mi odio. Entonces, ambos se lanzaron el uno contra el otro, y el impacto fue como el choque de dos estrellas colapsando. La luna comenzó a fracturarse bajo la presión de sus golpes, cada puñetazo desgarrando el suelo y enviando escombros al espacio. Garou rugió en medio del caos, cada movimiento desplegando un poder abrumador, técnicas de artes marciales que cambiaban de forma en un parpadeo, mientras proclamaba su superioridad. Eres fuerte, sin embargo, no eres nada frente a las miles de artes marciales que he copiado. Saitama lo atravesó con la mirada, su voz sin pizca de emoción, solo una verdad cruda. Lo has aguantado. Pero no estoy emocionado. El terror se apoderó de los héroes al escuchar aquello. ¿No estaba emocionado? Después de todo ese despliegue de poder, nadie podía concebir el abismo entre lo que estaban viendo y lo que entendían como fuerza. Garou, desesperado, apretó los dientes y reunió su poder cósmico, gritando con una furia incontrolable. No he recorrido tanto para nada. Usó la técnica de Blast, Gravity Knuckle, lanzando un ataque que parecía capaz de desgarrar el tejido mismo del espacio. Saitama lo esquivó como si fuera un golpe cualquiera, casi desinteresado. Garou, incrédulo, no pudo evitar reconocerlo. ¿Lo esquivaste? Sin dudas eres sorprendente. La pantalla temblaba con la magnitud de la batalla, y los héroes sintieron el peso de la desesperación hundirse en sus estómagos. Era como si el mismo universo estuviera siendo aplastado por esa colisión de titanes. La escena era una mezcla de gloria y horror, una danza de destrucción donde la realidad misma se desgarraba bajo la presión de esos dos titanes. Blast era el único de los héroes que parecía disfrutar de la pelea, incluso con el horror de ver cómo Garou poseía el poder de Dios, no podía evitar fascinarse. Ya sabía que Saitama rompió su limitador, por lo que una pelea entre un heraldo de Dios y Saitama quizás pueda responder muchas de sus dudas sobre cómo contrarrestar el poder divino. Kim, por otra parte, estaba petrificado, su piel tan fría como el mármol. Nunca había imaginado que la fuerza de Saitama pudiera alcanzar esos niveles. Pero más que miedo, sentía una profunda admiración. Saitama no solo estaba luchando, estaba enfrentando al propio destino con una resolución que desafiaba la lógica. Genos, aunque apenas podía moverse por la incredulidad de las escenas apocalípticas, mantenía su mirada firme en la pantalla, una mezcla de orgullo y dolor llenando su pecho. Sabía que su maestro lo estaba vengando, que estaba luchando por él, pero también sentía una tristeza desgarradora, al pensar que Saitama nunca habría querido llegar a este punto. Silverfang estaba destrozado por dentro. Ver a Garou, el alumno que una vez había querido guiar, convertido en esa abominación cósmica, era una herida que no podía soportar. Se sentía un fracaso, un maestro que perdió la manera de guiar a su aprendiz. Pero también entendía que ya no había vuelta atrás. La batalla sería a muerte.
Atomic Samurai y Flashy Flash no podían apartar la vista de la pantalla, sintiendo que estaban presenciando algo que superaba la comprensión humana. Big God dejó de comer, su rostro inmóvil por primera vez. Tank Top Master apretaba los puños con impotencia. Super Ayoy Datsine intentaba convencerse de que la fuerza podía superar cualquier cosa, pero incluso él sentía la amenaza como un peso insoportable. Prisionero Lindo observaba con una mezcla de miedo y fascinación, consciente de que la furia de Saitama no era solo una reacción, sino la manifestación de una pérdida. Yo seré el mayor héroe de todos los tiempos. Lucha por tu sueño que te portan los huesos. Que me vean como hermano, eso solo me da igual. Porque mi deber es defender a todos los demás. Quizás por aburrimiento, con el corazón en la mano y el puño ardiendo. Tenéis mejoré mi 100% hasta ser el One Punch Man. El silencio de los héroes se extendió mientras el final de la canción resonaba en la sala. Era mucha información que procesar, mucho que asimilar, nadie reaccionó de inmediato. Únicamente una persona salió del trance, no porque hubiera asimilado todo, sino porque tenía unas dudas que lo carcomían por dentro. Ese era Blast, necesitaba aclarar sus pensamientos. Según él, Dios no se atrevería a mostrarse tan directamente, a darle tanto poder a alguien, a tener un heraldo tan poderoso. Al menos, no desde su amigo, Boy. Los ojos de Blast rodaron hacia Ender. Usualmente, sus preguntas sobre Dios no tenían respuestas, nadie en este vasto universo podía responderle nada, porque Dios trascendía a todos. Pero este hombre ante él, no solo les mostró todo esto como si solo fuera una grabación de un vídeo olvidado, su expresión era la misma desde que llegaron. Mientras más lo pensaba, más pequeño se sentía Blast, la impotencia le corroía la mente. No se atrevía a preguntarle a Ender, él sabía que probablemente, si lo hacía, podría aclarar sus dudas en unos minutos. Pero ya había desperdiciado su oportunidad, ya había gastado la única pregunta que Ender le concedió. Aunque sus ojos estaban clavados en Ender, su cabeza simplemente divagaba, entre las implicaciones de su futuro, mostrado en esa pantalla. Pensaba que quizás, Ender los veía como algún método de entretenimiento, que no se atrevía a reconocer del todo. Pero fue la misma voz de Ender, que interrumpió su línea de pensamiento. Ender. ¿Puedo preguntar por qué pareces devorarme con tu mirada? Blast. Simplemente tengo dudas, muchas dudas. Me gustaría preguntar cómo es que Garou obtuvo el poder cósmico de manera tan directa. Es imposible que sea tan fuerte si solo recibió un mensaje divino, tuvo que tener contacto directo con Dios. Tú sabes la respuesta, ¿verdad? Ender. Así es, conozco la respuesta a tu pregunta. Pero no tengo por qué decírtela, nada me obliga a hacerlo. Blast. Por favor, si me dice cómo es que sucedió, quizás tenga una mejor idea de cómo es que opera Dios. Y así podría predecir a su siguiente heraldo. Ender. ¿Estás tan desesperado por averiguarlo? Digamos que te lo digo, y logras predecir quién será la siguiente persona a la que Dios le dé su poder. ¿Qué harás? Para cuando llegues, probablemente ya sea tarde. Blast. Aún así, necesito conocer mejor el modus operandi de Dios. Me ayudará a localizar a un viejo conocido. Ender. Blast, tú sabes perfectamente que lo que ocurrió con Void no se revertirá de ninguna manera. Blast. ¿Lo sabías, Supongo que no debería de sorprenderme. Ender. Tendré algo de compasión por ti, Blast. Pero, no voy a responderte directamente, sería muy aburrido. En cambio les pondré otra canción que narre a fondo lo ocurrido, así podrás tener incluso lujo de detalles. Blast. ¿Realmente harías eso? Eres más amable de lo que esperaba. Morse. Creo que no entendiste bien, no es amabilidad, Blast. El maestro solo siente compasión por ti. Ender. Pero, no se los pondré ahora. Sinceramente todos tienen mucho que digerir, así que mejor tómense un descanso. Por la puerta situada en la parte superior, podrán encontrar un par de habitaciones. Busquen la que tiene su nombre en la puerta, estarán arregladas a su gusto, para que puedan relajarse un par de horas, incluso dormir si gustan. Blast.
Te agradezco la hospitalidad, y te doy la razón, muchos aquí aún se encuentran en shock. Yo me encargaré del grupo, muchas gracias otra vez. Morse ayudó a Blast a dirigir a toda la multitud hacia las habitaciones. Les tomó inesperadamente casi 10 minutos abandonar el lugar, debido al shock emocional por el que habían pasado. Una vez la sala de cine volvió a estar vacía nuevamente. Ender suspiró de alivio, se acomodó en su asiento, y volteó a mirar a la cuarta pared. Wow, la verdad es que no esperaba que esto me tomara tanto tiempo. No le tenía mucha fe a este video de One Punch Man, pero superó mis expectativas en cuanto al potencial de lo que podría trabajar con los personajes. A decir verdad, espero que les haya gustado el estilo que estoy usando, ya que como seguramente notaron hace varios vídeos, es el nuevo estilo que estoy usando. Centrándome mucho más en la narración, que en los diálogos en sí. Obviamente no dejaré de lado los diálogos, ya que son una parte muy fundamental de los vídeos, pero se notará que ya no los uso demasiado. Fuera de eso, no tengo mucho más que decir. No me gustaría alargar el video más de lo usual, así que aquí lo terminaré. Como siempre, yo soy su amigo Ender, y nos vemos en un próximo. Yoku yatta. 仕事自分で作業する